Bienvenido a Descubriendo Historias. Hoy, en este cuarto capítulo de Café entre Historias, vamos a tener con nosotros a Claudio Conti, un escritor argentino que no solo nos va a contar sus inicios y cosas de su vida, sino que además nos va a presentar su obra, Oíd Mortales, en la que nos explica la historia de Argentina de una forma gamberra y muy coloquial. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias. Muy bien. Cuéntanos un poquito a ver de ti. ¿Es la primera vez que te entrevistan o has pasado por más sitios? No, he tenido ya otras experiencias en algún podcast, también, bueno, la presentación propia del libro y demás. Así Por que ya he Argentina, ¿no? tenido, Imagino. siempre en Argentina, sí, Siempre en sí, sí. Argentina, ¿no? Es la primera vez que sale virtualmente de Argentina, que sea. Exactamente, Muy exactamente. bien. Me encantaría hacerla en Madrid, pero bueno, la Bueno, hacemos así. aquí eres bienvenido cuando quieras, ¿eh? Somos muy hospitalarios aquí en España. Dinos, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy abogado, asesoro normalmente empresas y organismos del Estado. Vaya salto, ¿no? Porque yo vi que habías trabajado como administrativo, no sé si en el sector público o en privado, pero no decía nada que eras abogado en la página En web, el por lo menos. sector, sí, sí, como abogado he trabajado en el Estado muchos años, Sí. donde hice, bueno, una carrera, porque empecé, sí, como administrativo, como cadete, así Ujú. que, y llegué al cargo más alto administrativo que hay dentro de un ministerio. O sea que sí, hice toda la carrera administrativa de un empleado estatal, eh, hasta hace dos años, 3 años. Y entonces, o sea, ejerces de abogado ahora y al mismo tiempo escribes como columnista en el Canciller y en otros medios. Sí, ahora en este momento no estoy en el Canciller, estoy con mi newsletter, que es Ujú. personal, y en un podcast que está relacionado con el Mundial. Casualmente hoy grabamos el último episodio, que ahí, bueno, me ocupé, se llama Coronado sin Gloria, trata un poco de las selecciones que fueron a los Mundiales y no la ganaron, pero hicieron un papel destacado, y Ujú. ahí lo que hago es hacer un poco el contexto histórico del año del Mundial, ¿no? Sí. En Y el ese mundo. salto, y ese salto de, digamos, abogacía, pues imagino que, no sé, poco tiene que ver con el libro, por ejemplo, que has escrito tú, porque el libro que tienes tú, Oíd Mortales, es sobre historia. ¿Por qué ese cambio? Es decir, ¿qué pasó entre medias de abogado a escritor? ¿Qué pasó ahí? Y ahí hay, bueno, un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Son dos cosas Por eso. totalmente distintas. No, llego y cambio el sombrero. Hago unas horas de un trabajo y otras horas de otro trabajo. Normalmente lo que hago es dormir una media hora, y esa media hora me permite hacer como un reseteo de la cabeza y ya ponerme a escribir, sea columna, sea cuento, sea novela. Me pongo a escribir todos los días haciendo Y como ese siendo, reseteo, ¿no? y siendo tan ecléctico, o sea, te cuesta mucho cambiar a lo mejor del formato cuento al formato artículo, porque obviamente los artículos y los cuentos serán de temáticas muy diferentes. Es decir, un día te pueden pedir algo de plan leyes, que a lo mejor lo dominas más porque tú eres abogado y demás, pero luego a lo mejor el día siguiente que te piden marketing o te pueden pedir. Vi también que tenías blog de comida, ¿no? De alimentación. No sé si es de gastronomía en general o es de algo más específico. Sí, TipTag. TipTag es una newsletter que yo sigo siempre, me gusta mucho leerla, esta recomendación de lugares para comer, recetas, productos, y tengo muy buena relación en las redes con quien lo escribe, Mercedes, y me di el gusto de escribir sobre cosas que a mí me gustan. Ujú. Hice creo que 3 o 4 columnas sobre cómo organizo mi bodega, cómo organizo mi alacena, los lugares que me gusta ir a comer afuera. Después para Muy Boca Web, por ejemplo, me convocaron para 8 semanas que había que hacer un reemplazo de un columnista y el desafío fue buscar, bueno, ¿qué escribo yo diferente a lo que hace el columnista titular? Sí. Entonces ahí lo que hice fue tomar el himno de Boca, el himno del club, y hacer una columna por semana con una frase del himno llevada a un cuento o un partido o una situación particular, una anécdota que a mí me recordara de Boca, ¿no?
Ujú. Lo del canciller por ahí fue un poco más, si uno quiere, eh, canónico, porque bueno, ahí sí uno tomó un periodo de tiempo, vamos a partir de acá, vamos a llegar acá, cuál era el hilo conductor, lo tuvimos claro desde la tercera o cuarta columna, Ujú. y el tono que iba a tener, digamos, ese sí, fue mucho más metódico, ¿no? Y Claudio, los que quieran a lo mejor seguir tus pasos y decir, no, yo quiero ser columnista, pero digamos que quiero tener un campo abierto de posibilidades dentro del mundo de la redacción. ¿Cuáles son los retos que hay para ser columnista o para hacer lo que haces tú? Bueno, lo más importante, que eso sí me pasa con mi newsletter, que publico todos los sábados, es tener el tema, ¿no? Es Mm. muy importante el tema. Yo, por suerte, el día anterior sé lo que voy a escribir. Me voy a dormir sabiendo lo que voy a escribir el día anterior. Pero tener tema, ser interesante, buscar la forma de contarlo. Todos tenemos algo para contar. El tema es cómo lo contamos, que al otro esa carilla y media lo atrape, lo lleve a algo, le recuerde, eh, digamos. Ese es el gran reto. Y el reto es entenderlo como un oficio y sentarse todos los días y escribir, y un día salen dos carillas, otro día tres, otro día sale una, Sí. pero Tener, tomarlo de esa manera. tener la ilusión y la disciplina para hacerlo, pues como tú dices, como un trabajo que hay que hacerlo bien hecho y lo mejor posible. Y Es un imagino que trabajo. una disciplina que también usas en el mundo literario, porque ¿cómo fueron tus inicios empezando a escribir? Yo siempre tuve más facilidad para escribir que para hablar. Soy muy tímido, bastante retraído, entonces Sí. mi forma de expresarme siempre fue por el lado de la escritura desde muy chico. Y también la lectura, ¿no? Yo creo que son dos cosas que van de la mano. De muy chico yo leía mucho, leía mucho. Y siempre me fue más fácil expresarme así. Y uno que va diciendo, ¿por qué no escribí? ¿Por qué no subí? Porque bueno, y así me fui animando hasta que llegó, en realidad, esto del canciller, que fue un poco lo que me disparó, ¿no? Ujú. Ah, muy bien. Entonces tu familia te apoyó en este proceso, ¿no? Y, o sea, están orgullosos, ¿no? De que seas tan ecléctico y que te dediques a tantas cosas. Sí, absolutamente debo reconocer el apoyo de la familia fundamental, porque como te digo, llego de hacer una cosa, estoy un rato y ya me encierro a hacer otra, y bueno, a veces uno está en algún lugar y para tomar una nota porque algo se ocurrió, y bueno, están ahí, aparte leen todo antes de que se publique porque lo Antes muestro. ahí tu, digamos, tu comité de aprobación, ¿no? Antes de, Antes de que vayan los comités formales, va el comité sí, el interno, comité sí, 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 familiar. el Muy bien. comité familiar. Vamos a hablar de tu libro un poco, ¿vale? Oíd Mortales. ¿Es tu único libro? Es el primero, sí, el único. Sí. Pero, ¿no? Vale, pues dime, ¿cómo para ser el primero, o sea, cómo te metes en un proyecto de un libro que es de historia y además que recoge 500 años de historia de Argentina? Porque se empieza con la conquista española, digamos así, hasta pues casi en la actualidad, pues son muchísimos años para condensar tanta historia ahí dentro. O sea, ¿cómo te metes en un proyecto tan ambicioso como ese de primeras? Bueno, el proyecto en realidad no era un libro. Eh, Todo surge en unas vacaciones en la casa de mi hermano en Miami, que escribo para mi página eh, dos artículos, porque había ido la semana anterior al Museo de Historia Argentina, y dos cosas que me llamaron la atención de las invasiones inglesas y los convertí en artículos. Ujú. Cuando vuelvo de esas vacaciones, empieza la pandemia, el encierro y demás, me veo con algo de tiempo en ese marzo del 2020 y me proponen hacerlo para el canciller, llevar esas columnas y escribir una columna de historia era la idea semanal, Ujú. eh, tomando esas dos como punto de partida. Cuando las mando, estas cuestiones de edición, ¿no? Eran largas, tenían cuatro carillas, nadie lee tanto, entonces bueno,
hay que cortarla, bueno, pero ¿por qué no vamos un poco más atrás? Porque parece que de repente acá cayeron los ingleses, y quiénes éramos para que cayeran los ingleses, entonces fuimos un poco más para atrás, pasamos las invasiones inglesas, y ahí vemos que la forma de conducirlo, más que contar anécdotas sueltas de la historia, era conducirlo por formas y gobiernos de la Argentina. Ujú. Y yo me puse como límite terminarlo en la recuperación de la democracia en 1983. Porque ya después, por una cuestión etaria, empieza cada uno como les fue en el baile, ¿no? Ya vamos a la actualidad, no tanto a la historia. Entonces, me Sí. parecía que era un buen cierre ahí. Y la verdad que sin pensarlo, sin pensarlo de esa manera, se hicieron 52 columnas, justo un año, exacto. Así que son 52 columnas más 3 especiales, porque está el 9 de julio, que es el Día de nuestra Independencia, una columna de San Martín y una del 17 de octubre. Entonces quedaron 55 columnas finalmente. Entonces, Y digamos que después, fue, por la repercusión que tuvo, lo llevamos a libro. entonces imagino que fue el trabajo lo que primero te puso, digamos, en el camino y luego ya te gustó tanto el tema y tenías tanta curiosidad que ya fuiste por ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy Y bien. vimos que era una buena forma de conducirlo y de llevar esto por formas de gobierno que nos permitía además de descubrir algunos personajes que no son tan conocidos, que en el colegio no se muestran tanto, sobre todo los que no son de Buenos Aires, que acá Buenos Aires es muy central, Sí, como decimos acá, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? ya. Sí, los del interior están un poco más relegados. Era una buena forma de contarlo y de mostrar esa grieta que siempre hubo, que hoy la vivimos, eh, y que siempre hubo españolistas y criollos, unitarios y federales, conservadores y populistas, eh, monárquicos y republicanos. Eh, Nuestra historia está surcada Sí. por esa grieta eterna, ¿no? Mm. Y en el libro usas un lenguaje muy, muy coloquial, ¿vale? Así muy, muy directo. Y para la gente que leemos bastante ensayo histórico, a lo mejor a algunos les sonará que están como muy sesgado ideológicamente por ese idioma tan directo que usas, no tan coloquial. Eh, ¿Tú has intuido que tiene sesgo político o ideológico tu libro o tú has intentado ser lo más neutral posible en ese aspecto? Traté de ser lo más ecuánime posible. Ujú. Eh, Desde mi punto de vista, yo tengo obviamente mi ideología, mi forma de pensar, por eso quizás un tipo como Rivadavia cobra tanto durante todo el libro, le dedico por lo menos un renglón en cada una de las columnas. O Carlos María de Alvear, eh, Ujú. tipos que eran anglófilos, monárquicos, muy distinto a lo que acá terminó triunfando. Y además, bueno, son personajes por ejemplo, Rivadavia tiene la avenida más larga de la Argentina, Sí. acá, Ujú. muy llamativo. Carlos María de Alvear no tiene un monumento muy importante, pero no tanto. Pero Rivadavia quiso meter preso a San Martín, eh, Ujú. prácticamente lo obligó al exilio a San Martín. eh, Ujú. Así que sí, hay algo ideológico que se escapa, pero traté de ser lo más ecuánime posible, eh, desde un lenguaje en el cual, bueno, se permite jugar un poco con eso, ¿no? Mm. Además, yo veo tu libro como una introducción, ¿no? a la historia de Argentina. Por supuesto hay que profundizar, porque obviamente es un libro que tiene muchos años de historia, entonces siempre hay que profundizar un poco más. Y particularmente a los españoles los pones a caldo. O sea, teniendo en cuenta, ¿hay algún movimiento en tu país o hay alguna iniciativa en tu país contra los españoles? Porque sí que es verdad que se están destruyendo monumentos de la conquista española por toda Latinoamérica. ¿Esa inquina hacia los españoles existe en Argentina? No. Hay ahora en redes sociales un poco de movimiento, así como San Martín los echó a patadas. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, el libro, la relación con España que trata justamente es la parte de la guerra de la independencia, ¿no? Mm. Un poco su Fernando VII. Ujú. Eh, pero no hay una inquina tanto con España. Yo, aparte,
en lo personal tengo mucho cariño por España, sobre todo gastronómico. Tuve una bisabuela gallega que Ah. Aquí tenemos muy lo, buena comida y somos muy hospitalarios aquí, ¿eh? No somos tan mala gente como dicen ahí fuera de nosotros. lo que ella cocinó, yo nunca más lo volví a comer. No, pero hay sí una cosa, sí con la colonización, ¿no? Ujú. Sobre Colón, sobre eso sí. No, no hay acá en particular tema tanto con los monumentos y demás, pero sí, hay un poco de eso. Menos si voy para allá de vacaciones no me van a hinchar, ¿no? Ni me van a atar a un palo, No, 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 no. como si fuera una No, no, no. piñata. No, no, Bueno, no. Aparte hay muchísimos españoles acá de sí, vacaciones. imagino. Hay españoles por todo el Este, mundo. Hicieron aquí en España un programa de españoles por el mundo y es súper famoso aquí. No sé si allí tanto, pero aquí sí. Y dime, ¿tu libro? O sea, porque yo considero a lo mejor que no es un ensayo histórico tradicional, precisamente por ese lenguaje tan coloquial, pero tampoco es una novela. O sea, ¿tú dentro de qué género colocas tu libro? yo creo que está entre lo que sería la divulgación Ujú. y el articulismo, ¿no? Porque en realidad son artículos. Joder, pues tendríamos que Creo que decir, está ahí. oye, escríbele a Amazon, tú que tienes más experiencia y con esto de abogado y tal, dile, oye, quiero un nuevo género aquí, de no sé qué tal, y eso sería productivo para ti, porque creo que serías una de las pocas personas que tiene ese tipo de libro, entonces estarías en los Ese- primeros puestos siempre, siempre. O sea, escríbeles, ¿sabes? sí, Por sí. acaso. Sí, yo creo Y que divulgación, y lo digo en la primera columna, lo que me interesaría de quien lo lee es que vaya a buscar más, ¿no? Que luego sí vaya a lo académico, a libros mucho más serios, eh, con otro tipo de lenguaje y demás, pero que este le dispare ir a buscar determinado personaje, determinado momento histórico, ¿no? mm, Eso, y me ha pasado que muchos lectores me lo han dicho. A raíz de esto investigué quién era fulano, quién era Mengano, me enteré que en tal lugar pasó tal cosa, y eso a mí me reconforta porque es un poco lo que buscaba de entrada, ¿no? pues sí, porque es que hay mucha gente que se echa para atrás el tema histórico porque ese lenguaje pesado, esas fechas interminables, ese batiburrillo de nombres y de gente que se andan pegando entre ellos y luego se pegan entre los otros y luego entre los otros y ellos y así. Entonces, Y la a gente veces los libros, y sí, a veces los libros son tostones sí, larguísimos, y uno los claro. ve y dice, no me voy a meter a leer todo esto, pero quizás esto hace que uno vaya a buscar algo puntual, Ujú. porque le llama la atención, y eso a mí me reconforta. Pues sí, reconforta mucho que la gente se interese, además por todo lo que hay detrás de tu libro. Imagino que a lo mejor en tu blog también hablas sobre todos estos temas, ¿no? De tu libro y demás. Haces también artículos históricos que tengan que ver con tu libro, pero Sí, ya obviamente menos coloquiales, por así decirlo. Mm, exacto. Mira, muy bien. Y por cierto, por ejemplo, yo no conozco Argentina, ¿vale? La historia argentina me suena un poco como muy lejos, ¿vale? Porque es verdad que aquí en España de historia de otras de nuestras colonias, ¿no? Cuando tenemos no dicen nada. Es decir, dice, teníamos colonias, pero no sabemos nada de la colonia. Eso ya está. Teníamos colonias. Aquí no se ponía el sol. Ya está. En España no se ponía el sol. Exactamente. Pero no dicen nada más. Entonces dice, ¿qué nos recomiendas a una española como yo, por ejemplo, visitar en tu país? Es decir, ¿qué hay de interesante ahí? Bueno, acá la mismísima ciudad de Buenos Aires, donde vivo yo, que es la capital, tiene muchísimos sitios, muchos históricos, porque aparte la gran parte de la historia pasaba acá durante muchísimos años. Mendoza, que tiene los vinos, tiene una gastronomía también sensacional, las famosas cataratas del Iguazú, eh, el norte argentino es hermoso, unos paisajes eh, en la precordillera y son unos paisajes hermosos. Y en el sur tenemos, bueno, el glaciar Perito Moreno, tenemos Bariloche, tenemos el lago Nahuel Huapi, tenemos Tierra del Fuego, eh, tenemos allí la ciudad más austral del mundo, el faro del fin del mundo. La verdad que es un país donde uno tiene mucho por recorrer. A mí, como yo soy geóloga también, entonces todo el tema de la zona de Tierra del Fuego y demás, sí me interesa más esa zona, geológicamente hablando. No solamente las ciudades, que a mí las ciudades también me gustan mucho.
A mí me gustan las dos, campo y ciudad. ¿Y cuánto tardaste en escribir el libro entero? O sea, ¿cuánto tiempo tardaste? El libro me llevó el año de columnas. Yo Ujú, las columnas las escribí y tenía que entregarlas los lunes porque publicaba los miércoles, así que escribía normalmente los domingos y el lunes le buscaba el tono. Eh, Así que me llevó un año. Y ujú, después un mes más o menos con la corrección de editorial, que bueno, acomodaron algunas cosas para así lo que es el libro. Fue un mes y medio más. Y después, bueno, los tiempos editoriales de publicación y todo. Pero sí, 13 meses, ujú. digamos, estuvo listo. Joder, pues un montón de patadas le has dado a Tolkien porque he tardado 9 años en escribir El Señor de los Anillos y tú ya toda la historia argentina, venga ahí, en un año, toma. En un año, en un año. Muy bien, y de todos esos acontecimientos tan importantes en la historia de Argentina, ¿nos puedes señalar alguno que haya en tu libro que te guste a ti especialmente? Yo en el que me centro mucho, porque creo que acá en Argentina no se estudia debidamente, se da muy por encima, no se analiza bien la consecuencia que trae, qué es lo que viene ahí, son las invasiones inglesas. Ujú. Son Sí, las porque ahora invasiones inglesas. ujú. Digo que he oído que había un conflicto con las Malvinas también. ¿Todavía tenéis conflicto con los ingleses que no sabéis si eh, invadir Malvinas o qué vais a hacer con las Malvinas? exact- Exactamente, las Malvinas están colonizadas por Inglaterra hoy en día. Ujú, Y acá ellos en 1806 toman Buenos Aires. Belfort fue gobernador 46 días aquí. Y a partir de ahí, de esa reconquista que se hace a través de un francés, que es Santiago de Liniers, y un vasco, que es Martín de Álzaga, se reconquista, arman las milicias, porque el ejército regular lo había mandado a Montevideo, donde creían que iba a ser el ataque. Eh, Al año siguiente, 1807, vuelven a invadir ujú, y otra vez son repelidos, y a partir de ahí se forma el ejército, y el ejército después tiene una importancia muy grande en la conformación de nuestro Estado y de ujú, todas nuestras formas de gobierno. La sí, Revolución de Mayo no se puede entender, los actores de la Revolución de Mayo no se pueden entender si no tenemos en cuenta lo que pasó en 1806 y 1807. Por eso para mí es no solo fundacional de esas columnas, sino un punto muy importante de inflexión en nuestro país. Y después sí, vienen las guerras intestinas para formar el Estado, el interior y los porteños, después los conservadores que forman el ujú, Estado, después viene la etapa del populismo, y bueno, después viene la etapa de los golpes militares que van cortando la democracia pero permanentemente, ¿no? De Videla, ¿no? 1930. Luego Claro, militares de nosotros tenemos, Videla y todo esto. En el 76, sí, creo. esa es la más conocida del 76, pero venimos desde 1930 con golpes de Estado Sí. que van cortando la democracia permanentemente, ¿no? Mm. Y actualmente, ¿vale? Nos llegan a España cosas muy preocupantes a nivel de inflación y a nivel de economía de Argentina. O sea, ¿nos puedes contar un poco cómo es vivir en Argentina realmente? Porque claro, lo que dicen en la tele aquí en España por lo menos está muy sesgado. Vivir en la Argentina es una aventura diaria. Es una aventura por Eh, lo malo, por lo malo, ¿no? Tenemos, sí, alto índice de inflación, muy alto índice de inflación, 7% mensual. Si uno lo piensa, en Estados Unidos Muchísimo, están ¿eh? como locos porque tienen el 8 anual. Nosotros Sí, tenemos sí, 7 mensual. claro, es que eso es Eh, muchísimo. Acá históricamente siempre se pensó en dólares, se ahorró en dólares, entonces el Mm, precio del dólar, cuando hay cualquier sí. sensación de incertidumbre, crece el valor del dólar. Al crecer el dólar, las importaciones, todo aumenta, todo va aumentando. Y bueno, nosotros lo que tenemos, tal como te decía antes, esta grieta, ¿no? Esta derecha, izquierda, bueno, Sí. una oposición muy fuerte, un gobierno fuerte, todos son fuertes, y además las dos partes de la grieta hoy por hoy son coaliciones. Entonces tienen a la vez sus rispideces internas que generan más incertidumbres, No, porque como todo hoy es público, todo se pone en Twitter, todo se pone, eh, entonces cualquier desavenencia, todo el mundo está al tanto, lo sí. cual genera más incertidumbre, más aumento del dólar, más aumento de precios, y bueno.
Así, así vivimos, pero Pero estamos acostumbrados a vivir sí, así. por eso te iba a decir, porque yo sé que la inflación de Argentina, ha habido muchas veces en Argentina que la inflación ha sido increíble y que se ha conseguido bajar, aunque sea un poco, pero se ha conseguido bajar y demás. Y por eso te quería preguntar, la situación actual de Argentina, ¿hay algún evento dentro del libro que sea parecido a nivel de inflación, por ejemplo? ¿Nos puedes comentar ese periodo brevemente, aunque sea, o cómo se solucionó eso? No, no, no hay, como este, así no, no hay otro momento. No, no, sí hubo, hay un gran paralelismo en dos momentos, eh, que son la crisis del 2001. Ujú. La crisis del 2001 terminó con la caída de un presidente, que era de la Rúa, un corralito bancario, se llamó eso, uno no podía sacar sus ahorros del banco. No. Los bancos se fueron, no tenían dólares para devolverle a la gente, no tenían pesos, terminó con, bueno, manifestaciones en la calle, muertos y demás. Y es muy parecido a una situación que se dio en 1890 con Juárez Selman. Fue exactamente casi igual. En ese caso asumió el vicepresidente, que era Carlos Pellegrini, y pidió a la gente de mayores ingresos que le conformaran un bono para poder pagar Ujú. la deuda. Y esto fue más o menos parecido. En vez del vicepresidente tuvimos cinco o seis presidentes en una semana y terminó asumiendo un senador que no terminó ese mandato, sino que llamó a elecciones y cubrió 2 años. Devaluó, acomodó un poco para que alguien pudiera asumir con, con un mejor panorama, Sí. pero fue muy parecido. Si uno mira las causas y todo, fue muy, muy, muy parecido. Sí. Bueno, esperemos que este acabe bien, por lo menos para la gente de a pie. Esperemos que acabe bien porque, como bien decís vos, el problema es la gente de a pie. El problema es la gente de a pie, no el político. El político se acomoda, va a otro lado, No, va, viene. El, es que el problema es la gente de realmente a pie. si se hunde el barco, el que se queda ahí es el que no tiene forma de salir del barco. Entonces, a ver, los ricos, Exactamente. a ver, a lo mejor no dudo que hay gente rica en Argentina que le gusta vivir allí, si no, no estaría allí, y que no le gustaría irse del país, pero ellos se pueden ir, porque realmente pueden cerrar, echar el cierre e irse corriendo. Pero el que no se puede Pasa que a irse, ellos siempre le va bien. Pasa que a ellos les va bien. A claro. ellos les va bien. Claro, entonces por eso que la gente rica, si tiene que irse, se va rápido, pero la que no puede irse es la gente que no tiene recursos, que es la que se come luego Exacto. la basura de todo el mundo. Tal cual. Hmm. Vamos a hablar de cosas ya más centradas en ti, ¿vale? Dime, ¿qué te gusta hacer en Bien, tu tiempo libre? que es poco. No, me gusta comer afuera, ir a algún bar, mirar alguna película, leer, encontrar el momento para leer tranquilo, no siempre es Ujú. tan fácil. Esas cosas. No, no, no soy mucho de ir al cine, por ejemplo, no soy un fanático del cine, eh, tampoco soy un fanático del teatro. Ujú. eh, en general eso, ir a comer, ir a tomar algo. ¿Pero eres un fanático del anime o del manga o de los muñecos esos, que hay un ejército de Del, muñecos ahora mismo mirándome? ¿Sabes? ¿De qué sí, son esos muñecos? hay de todo porque soy una especie de coleccionista ecléctico, pero sobre todo hay mucho muñeco de Marvel, de Ujú. DC, eh, hay Simpson, hay mucho Batman, eh, y después sí también colecciono Napoleones y Quijotes. Ah, o sea, que coleccionas de todo. De En hecho, yo creo que estampillas. no tienes sitio ya en la habitación. Tenés que salirte tú de allí ya para meter más Está cosas. complicado, está complicado, tengo la verdad cada vez más cosas y sí, también tengo de algunos deportistas, tengo bastante, tengo un sector de los Beatles, también por allá abajo, eh, pero sí, está ya el lugar comprometido. Ujú. Pues me alegro porque yo también soy muy friki. Yo no tengo tantos muñecos porque es que si no, yo sí tendría que vender la casa y dejar la casa para los muñecos y yo irme a la calle si me diera tantos muñecos en casa. Pero sí que me gusta mucho el manga y el anime. Bueno, ya ves que soy súper fan Ah, de Naruto. Pero yo tengo a bueno, John Lennon acá. ah, mira.
Me gusta encontrarme gente friki, ¿sabes? Porque a la gente que le digo, no, es que a mí me gusta esto y tal, me miran como diciendo, no eres demasiado mayor para esas cosas. Digo, No, no, nunca se mayor por esas cosas, no, nunca. exactamente, exactamente. Y cuéntanos, ¿cómo es tu rutina de escribir? ¿Dónde encuentras esos huecos? Porque claro, con todo lo que haces a cabo del día es difícil encontrar huecos para escribir tus novelas. No, generalmente es acá, en este lugar, que es Ujú, mi estudio, es un lugar de la casa que es mío, y sí, lo hago normalmente, como te decía antes, cuando termino mis actividades diarias, duermo un rato y ya me encierro acá y empiezo a trabajar, a darle a la tecla y siempre algo sale, siempre. ujú. Eh, Y, a veces trabajo en la computadora, a veces es documentarme, buscar información, leer para lo que voy a escribir. Toda esa rutina trato de hacerla acá. Y después, bueno, tengo la costumbre de una vez que escribo, imprimirlo, corregirlo manuscrito con estilográfica y normalmente mi mejor amigo, el fibrón negro, para sacar para todo lo que sacar no todo. va, sí, y No. volver a hacer una pasada y después suelen ser varias correcciones hasta que llego al texto que más o menos yo quiero, ¿no? Sí, pues eso nos pasa a todos, ¿eh? Porque de verdad, yo los primeros borradores que hago está lleno de tachones rojos, ¿sabes? Parece el vestido de una sevillana, está todo con cosas blancas y rojas, cosas blancas y rojas. Entonces no se entiende nada de lo que pone ahí. Y menos mal que yo no publico directamente lo que escribo, si no, imagínate qué reputación iba a tener yo en las redes sociales y todo esto. No, hay muchas cosas que ven los correctores que uno no las vio y uno dice, ¿cómo pasé esto? ¿Cómo lo leí 5 veces y nunca lo vi, ¿no? Sí. Pero Y bueno, en y lo ese... otro que hago es, primero escribo como sale y Ujú. después hago la búsqueda del tono, o de poner las frases, no sé, escribo el diálogo y después pongo, mientras cerraba los ojos, mientras revolvía el café, todo eso lo hago después en una segunda o tercera pasada. Y mientras escribes, ¿qué te pones? ¿Te pones alguna música o bebes algo en especial? O sea, ¿qué te gusta el café o cuáles son tus gustos a nivel de ponerte ya a trabajar? De ambientación y demás. Cuando, cuando escribo, Mm, tengo normalmente música, que tengo una playlist, trato de buscar un poco que el ritmo esté sincronizado con lo que estoy escribiendo, o sea, que me sí, meta, trato de que me lleve como en los carriles, ¿no? Como que sí. la música, el ritmo me meta en el carril. Cuando corrijo, no, cuando corrijo sí, es en completo silencio, porque ahí es como necesito ya centrarme, escucharme, suelo corregir leyendo en voz alta, y ahí sí, sin nada. Y tomar a veces té o agua con una rodaja de limón, pero Ujú. raro, normalmente trato de tener escritorio sin nada. Sí, me comentaste antes de que quedáramos que tenías una biblioteca, ¿no? Y estabas muy orgulloso de ella, porque tenías además un montón de colecciones. Ahí, ¿nos puedes hablar un poquito de ella? O sea, ¿qué tienes? ¿De qué colecciones tienes? La verdad que mi biblioteca me ha quedado una bastante humilde acá abajo, porque me he movido al formato Kindle. Así que en Ujú, el Kindle tengo infinidad de libros y acá tengo los esenciales, que son las biografías, un sector de biblioteca de Boca, tengo Sherlock Holmes, tengo a Edgar Allan Poe, tengo Horacio Quiroga. ujú. Bueno, los diccionarios, yo diccionario uso de todos los diccionarios de papel. Sí, eh, y las biografías, El Padrino, mi tomo del Padrino, que ahí lo sí, sí. tengo. Esos son los libros que tengo en físico. Después sí tengo mucho en Kindle. Y después, bueno, lo que ves, ¿no? Hombre, eso te iba a decir, digo, Las normal que estanterías tengas de... una biblioteca más pequeña, porque digo, es que si no, o muñecos o libros, o sea, los dos ahí no pueden estar, porque si Exacto. no. El Kindle me ayudó a tener más muñecos. Mm. O sea, hay que enviarle una felicitación a Amazon diciendo gracias por hacer aquí. Y después tengo, sí, una mesa donde tengo los libros de trabajo, ¿no? Ujú. Los que estoy usando para documentarme. Eso sí los tengo ahí porque necesito echarle mano y Sí, los marco con.
con banderitas y demás, para eso necesito tenerlo a mano y a mi vista, ¿no? Muy bien. Y cuéntanos, ¿tienes algún proyecto próximo que quieras compartir o qué tienes pensado hacer tanto para este libro? ¿Tienes alguna presentación por ahí programada o algún evento importante? No, ahora estoy terminando la corrección del próximo libro, Mm, que es de cuentos, son por ahora 23 cuentos, sí, eh, y estamos en la etapa de corrección. Y a la vez me estoy documentando para ya empezar con una novela que va a ser histórica, sí. pero estoy ahí compatibilizando. Ahora, como mandé la primera parte de la corrección, voy a empezar eh, a teclear un poco ya la novela, ¿no? Ya la parte documental la tengo casi cerrada y ya voy a poder empezar eh, a teclearla, ¿no? ¿Y los cuentos son cuentos infantiles, me imagino, o son cuentos para adultos? No, para adultos, Para adultos. Ah, para vale. adultos. Ah, Sí, sí, sí. vale, son Cuentos cuentos para de adultos. estos así que son como metáforas de a lo mejor cosas más cotidianas de la vida, pero que son como algo así, ¿no? Una metáfora a través de una historia, a lo mejor que puede ser como de fantasía o no sé de qué tipo de cuento es, ¿vale? Por eso estoy imaginándome cosas. Tú me contarás. Sí, hay dos o tres que son de fantasía y el resto son más bien relatos. Y sí, tiene mucho de lo vivido y hasta tienen cosas de historias, ¿no? Mm. ¿Y la También. novela que estás programando? ¿De qué tipo de novela va a ser? ¿Histórica, pero con romántica, con drama, con cómo va a ser? ¿O no tienes pensado No, mezclarla con nada? no va a ser romántica. No, Mm. no va a ser romántica. Va a ser sobre un evento específico, 10 días en Buenos Aires a principios de 1800. Vamos a decir la primera década de 1800. Pues si digo el año voy a contar cuál es el evento. Vale, vale, entonces no, dejémosla ahí, no Pero desvelemos ocurre ahí. nada, pero bueno, lo esperaremos, ¿eh? Y dinos, ¿dónde te pueden encontrar los lectores para que cuando hagas todos estos anuncios de tus cuentos y demás sepan a dónde tienen que acudir? Bueno, siempre está mi página, cladaco.com, Ujú. y ahí mismo tienen un enlace a una newsletter que publico todos los sábados, en donde también tengo una parte de avisos parroquiales para los eventos que haya, dónde conseguir el libro, cuál es el próximo que va a salir, o alguna entrevista que se hace. Muy bien, ¿y en las redes sociales? ¿Qué redes sociales usas más o menos? ¿Todas? Eh, Uso todas, la que más uso es Twitter, que ahí el usuario es Cladaco. Claro, vale. Lo pondremos en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que la gente Muy lo pueda bien, encontrar más fácilmente. Y muy por bien, último, los espero ahí. claro que sí, yo siempre comparto las páginas de los autores en las descripciones de los vídeos y en las publicaciones de las redes sociales. Eh, Dinos así, por último, ¿a quién nos recomiendas? Pues imagino que conocerás a mucha gente del mundo del libro, así que ¿a quién nos recomiendas para este programa, para Café entre Historias? Bueno, a todos los que quieran escuchar ya un rato de historias, de libros, de autores, de este oficio, con una muy buena anfitriona, realmente que se sentí muy cómodo al entrevistado, sobre todo cuando uno no está muy acostumbrado, que la verdad me pareció muy interesante, escuché los tres anteriores Ujú. y me pareció muy, muy interesante. Muy Así bien. que sí, ¿Y muy, muy recomendado. tienes algún amigo o escritor que quieras que venga aquí también, que le entreviste yo? Les voy a decir, tengo un par ahí que podrían, así que les vamos a decir y les diré que los tratas muy bien. Vale, vale, vale. No me como a nadie, a pesar de ser española, ser una descendiente de imperialistas y asesinos, yo no me como a nadie. Pues muchas gracias, Claudio, por estar aquí, por haber pasado esta tarde con nosotros y también a ti, descubridor de historias, por haberte quedado hasta el final. Recuerda que en la descripción del vídeo tienes toda la información sobre Claudio para que puedas tanto ver su carrera profesional como su carrera literaria. Y por supuesto, yo te espero en el próximo capítulo de Café entre Historias. Que tengas una semana de novela.